Muy buenos días traders, bienvenidos a este análisis del día martes 25 de julio del 2023. Y bueno, vamos a hacer una actualización del video del día de ayer, del análisis del día de ayer, ya que teníamos varios pares en zona, muchos de ellos nos han dado entrada, entonces pues vamos a hacer una actualización del mercado de Forex, de los pares que teníamos en el mercado de Forex, y empezamos con el par de Eurofranco. Entonces, recordando el día de ayer en Eurofranco, pues decíamos que ya el precio, pues ya el mercado nos había generado una entrada que no había podido pues ingresar, ya que la había dado en las horas de la madrugada. Pues esta entrada con esta vela envolvente la dio a las 3 de la mañana, pues acá en hora Colombia, que es donde nosotros nos encontramos. Nos dio esta entrada a las 3 de la mañana. Pues yo me di cuenta ya por ahí como a las 8 de la mañana, y pues ya el precio estaba por acá más o menos, estaba en esta zona. Y pues habíamos hablado de poner una sell limit, una orden limit, una sell limit justo al precio donde esta vela dio la entrada del cierre de esta vela, y decíamos que íbamos a esperar a ver si de pronto el precio, sin generar estructuras, o sea, sin que nos generara un bajo más bajo que este, de pronto el precio nos hiciera un retroceso, nos activara el sell limit y continuara con la caída. Y pues justamente así sucedió. Pues bueno, vamos a explicar nuevamente esta entrada, que al igual ya se explicó en el video de ayer. Y decíamos que en diario, en la temporalidad de diario, estábamos trabajando una posible zona de ventas generada por una pequeña armonía bajista, ya que teníamos en cuenta toda esta tendencia bajista que nos da una armonía mayor, que sería esta que estoy acá marcando a continuación. Y dentro de esa armonía, dentro de todo este dibujo, dentro de esta armonía, esta secuencia de altos y bajos cada vez más bajos, podíamos encontrar una armonía mucho más pequeña, que sería la siguiente. Aquí nos encontrábamos con esta armonía pequeña que nos daba un nivel de continuación de lógica tendencial, que sería justo este, de esta línea azul. Aquí nos daba ese nivel de continuación, que es el que tenemos marcado con este rectángulo rojo, y veíamos que el precio pues nos estaba trabajando en esa zona. Entonces, al pasarnos a la temporalidad de una hora, lográbamos apreciar de qué manera el precio se acercaba a nuestra zona de ventas de diario. Y bueno, decíamos que el precio nos generó esta secuencia de altos y bajos que fue quebrada justamente acá, ya con este nivel, esta línea negra que tenemos acá, este nivel. Acá el precio quebraba la lógica tendencial dada por este bajo que tenemos acá, dada por este bajo, y veíamos que el precio justamente nos regresaba hacia la zona de Fibonacci, nos hacía un pullback justo hacia la zona de Fibonacci, y justamente, o sea, justamente dentro de la zona de Fibonacci, aquí la trazábamos la herramienta de retroceso Fibonacci, y justamente en la zona de 61.80 el precio nos daba esta vela envolvente, que como les decía, pues esa entrada la dio a las 3 de la mañana. Pues a esa hora me encontraba durmiendo, pero pues el precio al día siguiente me dio la oportunidad de ingresar en él, poniendo yo aquí un sell limit. El precio regresa, se activa mi venta, se activa mi orden, mi sell limit. El precio pues siguió subiendo un poquito más, y ya después sí decidió nuevamente a ir a la baja. Hasta el momento vamos en esta posición, en este corto, vamos muy bien en él. Yo creo que ya llevamos más o menos unos 60 pips en esta. Sí, efectivamente 60 pips de unos posibles 105 pips en el cual tengo el take profit, ya que siempre manejo un ratio riesgo-beneficio de 3 a 1. Listo, entonces pasemos al siguiente y tenemos el par libra dólar. Pues esta posición la acabé de tomar ahorita hace poco, justamente en la vela que cerró a las 10 de la mañana, la vela que abrió a las 9 y cerró a las 10 de la mañana. Y bueno, entonces el día de ayer también hablábamos que el libra dólar se encontraba en una zona interesante, en una posible zona de continuación alcista. El día de ayer hablábamos de este nivel, que nos gustaría ver que el precio trabajara a este nivel, dado por esta armonía
Veíamos que el precio regresó y nos estaba trabajando justo sobre este posible nivel de continuación de tendencia alcista dado por este último alto. Y justamente al ver que el precio nos empieza a trabajar, nos empieza a llegar, nos empieza a validar esta zona, esta posible zona de compras, nos pasamos a la temporalidad de una hora. Y en la temporalidad de una hora, pues aquí podemos ver de qué manera el precio se nos acercó a la zona de compras y veíamos que el precio se iba acercando con una tendencia bajista, la cual iba disminuyendo el tamaño de sus impulsos. Miren, aquí el precio se nos va acercando y cada vez pueden ir viendo que cada vez los impulsos se van haciendo más pequeños, lo que nos da una validez de la zona de diario. El precio se va comprimiendo, ¿no? Los altos y bajos cada vez van siendo de distancias más cortas, se va comprimiendo el precio justo dentro de la zona de compras de diario. Y entonces aquí veíamos que el último alto más bajo válido que nos daba el precio era justamente este giro que tenemos acá, el cual trazábamos nuestro nivel de quiebre de lógica tendencial. Aquí el precio quebró ese nivel, justo con esta vela quebró ese nivel, nos da un pullback, trazamos nuestra herramienta de Fibonacci, nos da un pullback y vemos que se empieza a detener y nos empieza a validar justo el nivel de 61.80 de Fibonacci. Aquí vemos que el precio quiebra lógica tendencial, nos hace pullback y nos empieza a validar justo esa zona. Cuando nos llega a esa zona, el precio inmediatamente empieza a detenerse y nos regala esta vela envolvente que nos nace justo de la zona de 61.80 de Fibonacci, en el cual decido ingresar en largo. Entonces aquí tengo un largo ejecutado en el par de libra dólar con una proyección de unos 150 pips de take profit, yéndome al ratio 3-1, ya que poniendo el stop loss por debajo del nivel pivot me daba unos 50 pips de stop loss. Entonces ya por eso me voy por un take profit de unos 150 pips. Listo, eso para libra dólar. Sigamos con el siguiente. Tenemos entonces acá otra posición que tomé también el día de hoy, que es en el CAD Yen. Y pues bueno, aquí en el CAD Yen en diario estábamos hablando que estábamos en una zona de también una posible zona de ventas dada por Fibonacci, ya que veíamos que el precio nos había quebrado una pequeña estructura alcista. Aquí veíamos como el precio nos iba mostrando esa estructura alcista, el precio nos quebraba esa estructura, ya que recuerden de que se quiebra siempre en las estructuras alcistas, se quiebran por los giros que nos crean los últimos bajos, en este caso el último bajo más alto válido. Ahí el precio quiebra la estructura, quiebra la lógica tendencial y vemos que el precio nos hace un pullback. Al momento de trazar nuestra herramienta retroceso Fibonacci, efectivamente vemos que el precio se nos empieza a detener y a validar justo en la zona de 61.80 de Fibonacci. El precio encuentra resistencia justo en la zona de 61.80 de Fibonacci. A lo que nos pasamos a la temporalidad de una hora, ya lo que tenemos que hacer es observar de qué manera el precio se acerca. Pues el día de ayer decíamos que el precio se nos estaba acercando con esta estructura. La verdad decíamos que pues estábamos buscando una mejor validación de la zona, ya que el nivel de quiebre hasta el momento pues estaba muy por debajo de la zona de diario. Sinceramente no me gusta abrir posiciones tan alejadas de la zona de diario, que el quiebre de lógica tendencial se dé tan alejado de la zona de ventas en diario. Así que el día de ayer, en el video de ayer, hablábamos que estábamos buscando una mejor validación de la zona. Y justamente lo que nos encontramos es que el precio nos crea una nueva armonía con la cual se acerca a la zona, que esa armonía sería esta que tenemos acá. El precio nos crea esta armonía y el precio justamente nos quiebra la armonía. Y que nos encontramos luego del quiebre de este del último bajo más alto válido. Aquí vemos un pequeño pullback. La verdad y sinceramente a mí me gusta que cuando se haga el quiebre se genere una distancia vertical mucho mayor y luego sí me genere el pullback y me genere el gatillo luego de una distancia vertical considerable. Pero digamos que tomé el riesgo de tomar esta posición a pesar de que pues el quiebre
fue muy poco, el pullback también aquí fue pues prácticamente inmediato luego del quiebre, no generó mucha distancia vertical, digamos que tomo el riesgo ya que me gustó la reacción que tuvo la siguiente vela, que fue este gatillo pin bar o martillo, ya que aquí pueden observar, pueden ver que realmente el precio intentó nuevamente subir y rechazó el nivel totalmente, dejándonos toda esta mecha, dejándonos, pienso yo, una muy buena reacción, un muy buen gatillo, por lo cual decido tomar el riesgo y ejecutar mi venta justo al cierre de este martillo bajista. Pues hasta el momento íbamos ingresado en la posición, aquí voy proyectándome para unos 120 pips de take profit, pues esperemos al igual cómo se termina de desarrollar esta posición. Listo, pasemos al siguiente y sería Neozelandés Cat, el cual también tengo una posición abierta. Esta también hablábamos de este par el día de ayer. Y bueno, en este par decíamos en diario que estábamos trabajando igualmente una zona de 61.80 de Fibonacci en diario, ya que veíamos que había sido quebrada esta armonía bajista. Aquí veíamos como esta secuencia de altos y bajos más bajos fue quebrada. Este giro que hubo en esta zona, que sería el último bajo más alto, el último alto más bajo válido, aquí el precio quiebra ese nivel, nos hace un pullback y al no rechazarnos justamente la zona de quiebre de lógica tendencial, que sería esta, al no rechazarla, trazamos nuestra herramienta de retroceso Fibonacci buscando a ver en dónde el precio nos puede encontrar un soporte, y vemos que justamente en el nivel que nos genera la zona de 61.80 de Fibonacci, ahí el precio nos empieza justamente, se detiene ese pullback y nos empieza a trabajar justamente esa zona. Ya el precio se detiene su caída y nos empieza a trabajar esa zona. A lo que nos pasamos, perdón, a la temporalidad de una hora. Ya el día de ayer habíamos hablado y habíamos dicho que se había quebrado una armonía bajista pequeña dado por un pequeño esquema de dobles, que sería el siguiente. Aquí podemos ver que el precio viene, nos crea este esquema de dobles que nos da este nivel de quiebre de lógica tendencial justamente en esta línea azul. El precio quebraba la lógica tendencial y el día de ayer hablábamos de que ya estábamos esperando un esquema de entrada y hablábamos de un posible rank. Decíamos de que el precio en el momento estaba encerrado dentro de este rank que nos daba por encima del nivel de quiebre de lógica tendencial y estábamos esperando un quiebre hacia el alza. Pues no se dio ese quiebre hacia el alza, justamente todo lo contrario, se dio el quiebre hacia la baja, por lo cual nuevamente volvemos, trazamos nuestra herramienta de retroceso Fibonacci y vemos que ese pullback, justamente el precio nos empieza a trabajar la zona de 61.80 Fibonacci, nos empieza a dar reacción. Miren cómo el precio empieza a caer aquí de una manera acelerada y justo cuando llega a la zona de 61.80 de Fibonacci se detiene inmediatamente el precio, nos empieza a trabajar esta zona y ya estaríamos esperando una validación del nivel de Fibonacci y nos los da justo con esta vela envolvente. Eso fue el día de ayer en la noche, no, al momento que nos da esta vela envolvente, aquí decido ingresar mi compra, ejecutar mi entrada y pues hasta el momento pues vamos bastante bien. Al igual aún le falta mucho desarrollo a esta operación, así que esperar a ver cómo nos termina de ir en esta posición. Listo, continuamos al siguiente, que es a un neozelandés. Esta también es una posición que tomé el día de hoy, dada por un gatillo de giro de 3 velas. Y bueno, en diario, vamos a la temporalidad de diario. Y pues aquí decíamos que estábamos trabajando esta posible zona de continuación de lógica tendencial. Bueno, ¿qué tenemos aquí en diario? Aquí en diario lo que teníamos era que veníamos con una tendencia bajista, esta secuencia bajista, la cual ya el nivel de lógica tendencial había sido quebrado, que sería justamente acá. Acá el precio quiebra la lógica tendencial y nos hace un pullback, que justamente cuando trazamos nuestra herramienta de retroceso Fibonacci, vemos que el precio nos empieza a validar, a encontrar soporte justo en la zona, en el nivel de 61.80 de Fibonacci, que sería este que tenemos acá.
Al ver cómo la zona, cómo el precio nos empieza a validar esta zona, vemos que el precio inmediatamente empieza a tener una secuencia hacia el alza. Al ver esa secuencia, aquí podemos ver que ya el precio nos empieza a hacer una secuencia de altos y bajos cada vez más altos, que sería la siguiente. Aquí vemos como el precio nos empieza a hacer esta secuencia de altos y bajos cada vez más altos, y el precio nos llega y nos empieza a reaccionar justamente en esta posible zona de continuación de lógica tendencial. O sea, básicamente aquí el dibujo sería el siguiente. Aquí lo que estamos teniendo es este dibujo. Este es el dibujo que tenemos aquí a continuación. Esta estructura que tenemos acá es justamente la que nos está mostrando el precio. Esta estructura. Entonces, en este nivel de continuación, dado por el último alto más alto válido, pues al pasarnos a la temporalidad de una hora, pues lo que tenemos que analizar o buscar y ver es de qué manera el precio se nos acerca a esa zona, a esa posible zona de compras, a lo que logramos identificar un esquema de falla que sería el siguiente, dado en esta tendencia bajista, aquí en esta armonía bajista. Aquí vemos como el precio nos falló en hacernos un bajo más bajo que el anterior. El precio nos quiebra la lógica tendencial, nos hace un pullback justo hasta la zona de quiebre de lógica tendencial, y justamente aquí nos regala un gatillo de giro de 3 velas. ¿Por qué no ingresa inmediatamente con esta vela? Ya que no fue totalmente envolvente, porque no fue capaz de envolver la vela anterior. Si hubiese cerrado acá arriba, si se hubiese ingresado al cierre de esta vela. Al no ser capaz de haber envuelto la vela anterior, pues ya me espero al siguiente gatillo, que es el gatillo de giro de 3 velas. Bueno, para las personas que me siguen en el canal, que pues bueno, han hecho algún tipo de mentorías conmigo, pues ya saben los tipos de gatillo que yo utilizo y por qué utilizo esos gatillos. Ya saben dónde busco yo los quiebres de lógica tendencial y cuáles son los esquemas de extremo que utilizamos en las zonas de compra o venta en diario, esos esquemas de extremo que buscamos en temporalidad de una hora. Si de pronto tú eres nuevo en este canal y pues deseas aprender esto, pues recuerda que pues manejo un servicio de mentoría. Cualquier información, ya al final del video, pues vamos a dejar imágenes con todas mis redes sociales, con todos mis contactos, mi WhatsApp, mi Instagram, y ahí te puedes comunicar conmigo si de pronto quieres aprender un poco más acerca de esta metodología que utilizo para operar el mercado de Forex. Listo. Continuando, pues vamos a si el siguiente par tendríamos el par de dólar CAT. Aquí en el par de dólar CAT ya estoy esperando gatillo, y aquí estoy esperando gatillo, que también sería un giro de 3 velas. Pues bueno, inicialmente yo tenía una posición aquí en corto, la cual me estopeó, me llegó al stop loss, y pues estoy dando una segunda oportunidad a ver si de pronto ya esta vez sí. Bueno, ¿qué tenemos aquí en dólar CAT? Aquí en dólar CAT venimos con una estructura bajista. Esta también es una actualización. El día de ayer hablábamos de ella, que veníamos con una estructura bajista muy clara, que sería esta sería una estructura bajista mayor, grande, y estábamos buscando anexarnos a esa estructura bajista. ¿De qué manera? Nos estábamos intentando anexar con el quiebre de esta pequeña estructura alcista. Aquí veíamos una pequeña estructura alcista, una secuencia de altos y bajos cada vez más altos, el cual había ya sido quebrada, y el precio nos estaba trabajando justo en la zona del quiebre de esta pequeña lógica tendencial. Entonces estamos trabajando justo en esta zona, y al pasarnos a una hora, pues inicialmente veíamos de qué manera el precio nos llegaba a esa zona. Intentábamos identificar estructura, veíamos la siguiente estructura. Aquí veíamos esta estructura, el precio quebraba esa estructura, y en el momento en el que el precio quiebra esa estructura, quiebra este último bajo, pues el día de ayer
yo decidí ingresar porque veía este rank, este pequeño rank aquí, este pequeño rank con inclinación bajista, y justo al cierre de esta vela aquí ejecuté mi entrada, mi corto, pero bueno, ese no se stopió, puse un stop loss más o menos aquí, pues mi take profit 3-1 y pues arrancó bastante bien, iba muy bien, pero bueno, se regresó, me terminó estopeando acá esta mañana, por lo cual decido trazar mi herramienta de retroceso Fibonacci. Luego del quiebre de lógica tendencial, el precio me hace un pullback, trazo mi herramienta retroceso Fibonacci y ya empezamos a ver inmediatamente la reacción a nuestro nivel de retroceso Fibonacci, como el precio nos empieza a validar y a reaccionar perfectamente a esta zona. Pues ya estaría esperando cierre de vela, ya estaría esperando el cierre de esta vela. Si me cierra por debajo de esta vela verde, dándome el giro de 3 velas, el patrón de giro de 3 velas, ya ingresaría nuevamente en un corto aquí, ya pues estaría intentando nuevamente un corto en este par, ya que me gusta mucho la zona en la que se encuentra en diario. Listo, entonces continuemos, vamos a Outfranco, en Outfranco ya quebró lógica tendencial, vamos al contexto de diario, aquí en el contexto de diario vemos una secuencia bajista, vemos esta secuencia bajista y vemos que aquí el precio nos está trabajando justo en la zona de continuación, de la posible continuación de esta secuencia bajista. Aquí vemos cómo el precio nos trabaja la zona. Al pasarnos a una hora, buscamos de qué manera el precio se acerca, bajo qué estructura el precio se nos acerca a la zona de diarios. Logramos identificar esta estructura y aquí vemos que el precio justamente ahora ya nos está quebrando esa estructura. Ya luego, si aún faltan 4 minutos, 3 minutos para que cierre vela, si efectivamente cierra por debajo, ya estaremos esperando algún tipo de esquema de entrada. A ver, tenemos en neozelandés franco igualmente, en neozelandés franco venimos en una secuencia bajista. Aquí creo que esta también la hablamos el día de ayer, esta también sería una actualización. Venimos en una secuencia bajista y ya estaríamos empezando a esperar una reacción a este posible nivel de continuación. Dado ya que tenemos esa secuencia bajista, logramos identificar una secuencia más pequeña dentro de esa secuencia grande que acabé de marcar. También logramos identificar una pequeña secuencia bajista, que sería esta en una armonía un poco más pequeña, y el precio me está justamente en este nivel que sería de quiebre de lógica tendencial. Ya tenemos claro dentro de nuestra metodología que es los niveles de quiebre de lógica tendencial, si no los quiebra, sino que nos los empieza a rechazar, también nos sirve como apoyo para continuación. A lo que nos pasamos a la temporalidad de una hora, pues necesitamos encontrar bajo qué estructura el precio nos llega a la zona de diario, y nos encontramos en el momento justamente con esta estructura, la cual nos da el nivel de quiebre lógica tendencial. Bueno, ya quebró la lógica tendencial, ya cerró vela por debajo del nivel de quiebre de lógica tendencial. Ya estaríamos esperando algún tipo de esquema de entrada, ya sea un pullback al nivel, sea un pullback al nivel de 61.80 de Fibonacci, nos haga algún tipo de rank o nos cree el patrón de bastón para continuación bajista. Listo, entonces pasemos al siguiente par, que sería Libra Cat. En Libra Cat estamos trabajando esta posible zona de continuación de lógica tendencial alcista. Vemos como el precio nos está mostrando una secuencia de altos y bajos cada vez más altos. Yo intento incorporarme en esta armonía y veo que el precio está justo en la zona de posible continuación de lógica tendencial en diario, que sería esta que tengo marcada acá de verde. Y al pasarnos a una hora, ya vemos que nos quebró ese nivel de lógica tendencial que tenemos acá, que es la última armonía con la que el precio se nos acerca a nuestra zona de diario. Sería esta. Aquí vemos que el precio ya quiebra y ya por encima de él estaremos buscando algún tipo de esquema de entrada nuevamente, ya sea un pullback, ya sea un rank, ya sea un bastón. Bueno, ya realmente las otras que tenemos, pues ya tendríamos que actualizarlo, por lo menos aquí en Eurocat. Aquí en Eurocat estábamos buscando rechazo a esta posible zona de compras dada por quiebre de lógica tendencial. Aquí veíamos el quiebre
el quiebre de esta armonía. Aquí veíamos el quiebre de esta armonía. El precio quebraba y buscamos apoyo sobre ese nivel. Al no darnos apoyo en ese nivel, ya lo que procedemos a hacer para actualizar este par sencillamente es trazar nuestra herramienta de retroceso Fibonacci y buscar de pronto el apoyo justamente en la zona de 61.80 de Fibonacci en diario. Aquí en Eurocat aún le falta un poco para llegar. Pasamos a la siguiente, que es neozelandés dólar, pues aún también le falta un poco para que nos trabaje bien la zona de 61.80 de Fibonacci. Ya este también hablábamos el día de ayer, ya aún nos falta desarrollo en esta. Pasamos a Libra Out nos está trabajando esta zona, también la hablamos el día de ayer, también por continuación alcista. La estructura sería esta. Y estamos esperando a ver si el precio nos quiebra este nivel, que será el de quiebre de lógica tendencial, o si no lo rechaza y nos sirve como apoyo para continuación alcista. Aún en una hora no tenemos quiebre de estructura. Tenemos estos dos niveles de armonía. Tenemos estos dos niveles de armonía, uno más grande, uno más pequeño, y ya estaríamos esperando los quiebres de lógica tendencial. Vendríamos en Eurolibra. En Eurolibra en diario también tenemos que hacer una actualización de la zona de diario, ya que vemos que hubo un quiebre de lógica tendencial, no nos rechazó el nivel de quiebre, a lo que sencillamente pasamos a 61.80 de Fibonacci y ya vemos que el precio está llegando. Tenemos que estar atento de Eurolibra, que ya nos está llegando a la zona de 61.80 de Fibonacci en diario. Tenemos eurodólar. En eurodólar estamos intentando trabajar esta posible zona de continuación dada por esta armonía. Y vemos que el precio nos está trabajando esta posible zona de continuación, esperando a ver si el precio se llega a apoyar en este nivel de diario. En una hora pues ya identificamos estructura. Ya en una hora identificamos estructura, identificamos nuestro nivel de quiebre de lógica tendencial, que en este caso sería el último giro de este alto más bajo. Ya estaríamos esperando a que el precio nos quiebre la lógica tendencial. Y por último, en Libra Yen, en diario, aún estamos intentando trabajar esta zona de quiebre de lógica tendencial, a ver si el precio se apoya en ella para continuar un cambio de tendencia. Y pues aquí en una hora aún no vemos que se ha generado un esquema claro. Ese también lo hablábamos el día de ayer. Aún estamos esperando una generación de un esquema mucho más claro. Entonces ya esperaríamos a que el precio pues nos genere un esquema sobre el nivel de diario, que el precio nos vaya generando una estructura muy clara, nos quiebre la lógica tendencial y ahí sí buscaríamos un esquema de entrada hacia ventas. Entonces listo muchachos, eso sería todo por hoy. Bueno, yo voy a ver cómo cerró al final dólar CAD. Cerró bien. Voy a ingresar a ejecutar una venta justamente aquí. Voy a trazarle aquí en el momento los niveles y ya me paso a mi plataforma de MetaTrader para ejecutar esta entrada, poniéndolo más o menos aquí en unos 33 pips y yéndome a un 3-1, sería más o menos acá unos 100 pips. Perfecto muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Esperemos la actualización el día de mañana. Si hacemos una actualización a ver cómo van todas estas entradas que tenemos el día de hoy. Esto sería todo por hoy y que tengan un feliz día muchachos.